Bien, agradezco a la organización del Congreso la oportunidad de referirme a este tema que a mí me apasiona, que es sobre la cirugía inguinal laparoscópica y en particular, en este caso, responder la pregunta ¿cuál sería la mejor malla? Pertenezco al equipo de hernia de la Clínica Santa María, trabajamos en un equipo y por años ya con dedicación bastante exclusiva a estas técnicas y con mucho interés. No tengo conflicto de interés, lo cual significa que en la práctica no tengo una relación con ninguna empresa, más allá de conocerlas a muchas de ellas, haber usado la malla de la mayoría de ellos, pero finalmente van a ver ustedes que voy a dar una opinión, espero yo, lo más franca y lo más eh, producto de la experiencia finalmente y también del conocimiento. Lo primero que hay que decir es que por supuesto, usar malla en una cirugía laparoscópica herniaria es un estándar. Lo otro que es fundamental y para el efecto de todo análisis de cosas es que no debe uno pensar en ningún minuto aplicar los paradigmas de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica inguinal. Son distintas por muchas razones y la principal es dónde queda ubicada la malla. Y recordar siempre que los determinantes de los resultados de la cirugía laparoscópica de la hernia inguinal son tres: la experiencia y volumen del equipo quirúrgico, una adecuada disección y creación del bolsillo preperitoneal, fundamental, porque si no la malla no va a entrar y, o va a quedar arrugada o va a generar los tenidos de desplazamiento. Y finalmente que la mejor alternativa técnica es aquella en la que el cirujano es más experimentado. Por lo tanto, no voy a dedicar ni un instante a discutir sobre TEP y TAP. Yo me dedico a TEP y creo que es una manera de hacerlo de punto. Y lo más importante es recordarle desde el comienzo es que ninguna malla ni empresa que las produzca va a sustituir nada de lo anterior que he dicho. Por lo tanto, recuerdo lo importante que es estos aspectos y que naturalmente este tipo de equipo es el que va a poder elegir la malla más apropiada. Me voy a dedicar a revisar las evidencias, especialmente en los últimos años, porque hasta no hace tanto, la verdad es que había bastante caos en esto y había todo tipo de impresiones y la verdad, la mayoría de la información era aportada por los fabricantes en informes internos de ellos. Y nosotros, bueno, íbamos usando las mallas, íbamos aprendiendo y en general resulta porque la cirugía laparoscópica bien hecha, la verdad, la malla no es lo más importante. Por lo tanto, si todo lo demás va siendo bien hecho, no es tanto. Sin embargo, lo que ustedes van a ver es que hay situaciones en las que esto es muy importante ser capaz de definir bien cuál es la mejor malla. La comparación que yo básicamente me voy a dedicar, y es porque en esto es donde está la información y las evidencias, es comparar mallas ligeras con pesadas y básicamente pretendiendo saber las recurrencias, la probabilidad, el riesgo de recurrencia que tienen los enfermos según el tipo de malla, el riesgo de tener el dolor crónico postoperatorio, que son lejos los dos problemas con los cuales uno normalmente está en el día a día cuando opera enfermos por estas técnicas, preguntándose, tratando de evitarlo y sufriendo las situaciones cuando a los enfermos les pasa algo así. La sensación de cuerpo extraño y rigidez local es algo que realmente vemos poco, porque la malla está ubicada en el espacio preperitoneal. Si uno mira lo que hay en las guías internacionales, que es un tremendo escrito, tiene casi 170 páginas y en la cual está casi todas las preguntas que uno se debe hacer sobre esto, la pregunta 10.A es también, ¿cuál es la mejor malla? Y no le voy a dar mucha vuelta y voy a decir que es de las partes más débiles de este artículo original, que en otras es notable. ¿Por qué es eso? Porque se basan solamente en pocas revisiones sistemáticas, dos de ellas son realmente malitas, y la principal, que es la de Sayid, es bien interesante, es mucho mejor hecha, es del año 2013, y básicamente estudia la incidencia del dolor crónico. Por lo tanto, es uno de los aspectos, y sacar la conclusión definitiva de cuál es la mejor malla cuando uno de los aspectos ni siquiera está totalmente bien llevado ni bien analizado es poco útil. Respecto al dolor crónico, favorece el uso de mallas livianas. Eso es lo que se decía de estos estudios el año 2013.
y la recurrencia no alcanza a ser significativo, pero tiende a favorecer como menor riesgo de recurrencia a las mallas pesadas. Y por lo tanto ellos finalmente concluyen esto dentro de la presentación de las guías internacionales, en que básicamente lo que dicen es que solamente, y no sé por qué lo dicen en realidad tampoco, que levemente sugieren o débilmente sugieren usar una malla liviana cuando estemos considerando el dolor postoperatorio como una resultado. Sin embargo, es una frase compleja de entender porque nosotros no solamente nos interesa eso, y la principal preocupación, me parece a mí, es que el enfermo tenga una evolución libre de recurrencia y por supuesto sin dolor, pero una sola cosa no da datos duros para poder elegir una malla. Aquí les voy a mostrar algunas cosas más nuevas. Esto es bien interesante porque es un masazo por el volumen de enfermos que tiene. Son un número muy grande de pacientes, son 14.000 enfermos, como todos hemos visto siempre en estos estudios hechos por los suecos, los daneses, ¿no es cierto?, con sus registros nacionales o registros muy bien hechos que quisiéramos nosotros tenerlos, y con los cuales siguen un número enorme de pacientes. ¿Y qué es lo que concluyen? Este estudio no estudiado dolor crónico se refiere a las reoperaciones por recurrencia, o sea, las recurrencias duras, enfermos seguidos hasta más de 11 años y una mediana de 6,5. Nosotros, con suerte, la mayoría de nosotros en nuestro país seguimos los enfermos unas pocas semanas o meses, excepto algunas complicaciones. Y lo que concluyen es que en las hernias, llamémoslas chicas, comillas fáciles, hernias menores de 1,5 centímetros de diámetro del anillo y hernias indirectas, el riesgo es comparable. Sin embargo, y no me voy a detener demasiado en esto, pero aquí lo que uno ve es que en todas las otras cosas hay elementos de significación estadística en el grupo completo que favorece las mallas pesadas. En las hernias directas en hombres favorecen las mallas pesadas. En las hernias grandes, que es un tremendo problema, en hombres en particular, favorecen las mallas pesadas. Es un estudio muy interesante de revisar en detalle porque es largo y muy valioso en mi opinión. En el año 2018 también sale este otro estudio que es muy interesante de conocer, y en los cuales en un estudio que este sí es un estudio randomizado, controlado, demuestran una mayor recurrencia de recidivas en aquellos pacientes que son operados por TEP, con mallas livianas. Ellos, por lo tanto, no recomiendan, al término de este estudio, el uso de mallas pesadas. Son casi 800 pacientes en este estudio. Y ahora, esta es una primicia, mayo 2021, o sea, ahora, este estudio publicado en el Annals of Surgery, en la cual hay también un metaanálisis que pretende tratar de demostrar que efectivamente podemos llegar a saber definitivamente qué es menor, qué es mejor, y para eso estudian la recurrencia, el dolor crónico y la sensación de cuerpo extraño. Y hacen una revisión completa de los estudios a continuación, de aquellos estudios que hizo el estudio que les mostré inicialmente. Y la revisión de literatura fue hecha en mayo del 2019. 1.400, casi 1.500 enfermos por lado. Y vemos que en el dolor crónico no es verdad que en cirugía laparoscópica inguinal una malla liviana produzca menos dolor. Favorece levemente, pero en realidad no hay diferencia estadística. En recurrencia es categórico en el sentido de que las recurrencias son estadísticamente significativas en un número que cae completamente en el favoritismo de las mallas pesadas. Y finalmente, cuando esto uno lo desglosa, se encuentra con que en las mallas fijadas, que es un estándar que es de 10 años atrás, en eso todavía el favoritismo era para las mallas
para las mallas pesadas, pero no era significativo. En las mallas no fijadas es significativo, o sea, claramente si uno no va a fijar las mallas, que es lo que, no hace, que es lo que hacemos nosotros, no fijamos mallas hace muchos años, lo que hay que elegir es una malla pesada. Y cuando uno junta el total de los enfermos, las mallas livianas se salvan exclusivamente porque se suman los enfermos más simples, que probablemente a niños muy pequeñitos y en pacientes cualquier malla puede servir, teóricamente. La sensación de cuerpo extraño da lo mismo, por lo tanto ni la miremos. En resumen, al día de hoy, el uso de mallas pesadas en cirugía laparoscópica disminuye significativamente el riesgo de recurrencia, y especialmente en las reparaciones de las hernias directas y las hernias inguinales grandes. Que la fijación de una malla liviana en las hernias directas o grandes conduce a similares resultados que las mallas pesadas, pero que en ningún caso son mejores y tienen costos mayores. Y como todos sabemos, en la hernia inguinal laparoscópica, para que en definitiva sea una técnica ampliamente usada, el aspecto del costo es fundamental. El uso de mallas livianas, por otro lado, no disminuye el riesgo de dolor crónico ni la sensación de cuerpo extraño respecto a las mallas pesadas. Estas son algunas de las mallas que hemos usado. Surgimesh, una malla francesa, liviana. Max, la malla Bard es una malla americana, muy buena, pesada y por lo tanto sigue en carrera. La Bard 3D Max Lite, que fue el avance de la otra, yo diría que empieza a quedar afuera porque es muy transparente, eso la hace muy cómoda, pero es ligera y por lo tanto tiene los riesgos de la malla ligera. La Dynamesh Endolab 3D, que es una malla alemana, yo lo encuentro muy cómoda de usar, liviana, por lo tanto a esta altura deberíamos no considerarla. Y finalmente la malla de ProGrip de Medtronic, que esta es la malla de poliéster autofijante, que le encanta a un número grande de cirujanos que todavía quieren fijar sus mallas, y ojo que es liviana, por lo tanto, para mi gusto, descartada. Y finalmente la malla Dextile de Medtronic, que es una malla polipropileno pesada y preformada, que es la otra que en mi opinión sigue en carrera. Para responder finalmente a la pregunta que me hicieron, al día de hoy es recomendable el uso de una malla pesada en la neoplastía laparoscópica inguinal, porque disminuye la recidiva y no aumenta el dolor crónico ni la sensación de cuerpo extraño. Esta malla no requiere fijación y excepciones podrían ser grandes hernias inguinales especialmente directas. No hay razones definidas finalmente para preferir una malla liviana de acuerdo a la evidencia disponible. Les doy un consejo final, esto es de mi cosecha: concentrar casos laparoscópicos en los equipos y los servicios con el objeto de contar con equipos quirúrgicos bien entrenados. Muy importante. En lo posible, segundo, concordar un mismo tipo de malla y de técnica por grupo de trabajo. Fundamental. Tercero, disponer localmente un stock de mallas. Me refiero al servicio, al hospital, como sea, pero al grupo ya en el lugar en que nos van a entregar nuestra malla. Considerando el tamaño y la lateralidad, no se olviden que hay que usar de lado izquierdo y derecho, que permita la seguridad de contar con la mejor alternativa para cada paciente, que finalmente es nuestra obligación considerar. Y lo otro, muy importante en Chile, estamos muy lejos, y asegurar proveedores confiables que no tengan caídas de stock es fundamental para no tener que suspender nuestra cirugía o tener que usar alternativas que no deseamos. Les agradezco mucho la paciencia, espero haber sido claro, totalmente disponible para quienes necesiten esta referencia y las quieran revisar en detalle. Muchas gracias y el mejor de los deseos para nuestro congreso.